Los secretos de Karahan Tepe antes del diluvio. Karahan Tepe es sin duda uno de los sitios arqueológicos más misteriosos del mundo. Está situado en las escarpadas montañas de la provincia turca de Sanliurfa, cerca de su primo más famoso Göbekli Tepe. Este lugar es lo suficientemente antiguo como para haber sido el verdadero jardín del Edén. El sitio tiene la asombrosa cantidad de 11.400 años, anterior a muchos asentamientos humanos conocidos anteriormente. Teniendo en cuenta que Karahan Tepe es uno de los lugares construidos por el hombre más antiguos del mundo, tendría sentido que fuera aquí donde las primeras personas vivieron en un paraíso primordial. Nadie ha podido ponerse de acuerdo sobre cuándo exactamente vivieron Adán y Eva en el jardín, pero hace 12.000 años sería una suposición sólida. Adán podría haber descansado entre las piedras de este lugar mientras Eva contemplaba comer el fruto prohibido. Aunque, siendo sincera, el sitio parece demasiado grande para haber sido construido solo por 2 personas. Si Adán y Eva vivieron aquí, entonces su descendencia debió haberlos ayudado a construirlo. El recinto principal parece un templo al aire libre. Tiene 23 metros de ancho y está rodeado por 18 pilares verticales. Algunos de ellos fueron tallados directamente en la roca madre. Es muy poco probable que Adán y Eva pudieran haber levantado estos pilares en posición vertical por sí solos. Aunque los científicos quieren llamarlo templo, la verdad es que no tienen ni idea de qué era exactamente este antiguo lugar. Es anterior a alguna construcción de cualquier otra cultura. Egipto no se levantaría de las arenas del Sahara hasta 6.000 años después, en el año 3150 a.C. Karahan Tepe tiene el doble de antigüedad que Stonehenge. No hay forma de confirmar si la estructura era un templo o no. Está llena de estatuas extrañas, incluido un enorme monolito tallado en forma de falo. También hay una estatua de un hombre desnudo de casi 2.4 metros de altura y algunas otras estatuas de bestias salvajes. Los arqueólogos se han convencido de que tanto Karahan Tepe como Göbekli Tepe eran lugares rituales construidos por un culto a la fertilidad. Dicen que todas las estatuas de falos y personas desnudas apuntan al simbolismo de la fertilidad. Los expertos creen que las mujeres pueden haber hecho peregrinaciones a uno de los sitios con la esperanza de volverse más fértiles. Es una idea interesante, pero ¿es verdad? Hay una hipótesis que dice que Karahan Tepe se construyó lentamente hace unos 13.000 años como un lugar para celebrar rituales del solsticio de invierno. Las tribus mantenían continuamente el sitio y regresaban a él cada año para festejos, bailes y actividades chamánicas. Lo curioso es que los arqueólogos nunca han encontrado casas o ciudades del mismo periodo de tiempo. Quieren que creamos que los cazadores-recolectores nómadas, que no habían construido una casa en sus vidas, construyeron un par de templos megalíticos. ¿Por qué construir templos antes de casas o aldeas? ¿Te parece poco probable? Karahan Tepe incluso se ha relacionado con los dioses Anunnaki de la antigua Sumeria. En los textos del pueblo sumerio, se dice que los Anunnaki vinieron de un lugar llamado Duku, o el Montículo Sagrado. Se dice que fue en este lugar donde se dio a los humanos los primeros granos. También fue en Duku donde se les enseñó a los hombres cómo criar ovejas como ganado. ¿Podría ser este el misterioso Duku Karahan Tepe y también el Jardín del Edén? ¿Los viejos mitos hablan del mismo lugar? Casi suena como el mismo lugar donde los dioses colocaron a los humanos sobre la tierra. ¿Y tú qué piensas? Cuéntamelo en los comentarios a continuación. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Este canal no sería lo que es sin seguidores como ustedes. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal para ver más videos como estos. Las tablas de Tartaria. En Rumania se ha descubierto algo increíble que, según los expertos, podría reescribir la historia tal y como la conocemos. Se han extraído de una tumba una serie de tablillas del año 5300 a.C. Las tablillas son sorprendentes porque están cubiertas de lo que parecen ser letras del alfabeto antiguo. Un alfabeto incluso más antiguo que todo lo encontrado en Mesopotamia. Si este increíble descubrimiento resulta ser como parece, habrá que reevaluar los libros de historia de las escuelas de todo el mundo. La comunidad científica está asustada porque Europa del Este puede haber sido el primer lugar donde apareció el lenguaje escrito. Las tablillas están hechas de arcilla sin cocer. 2 de ellas son rectangulares, mientras que la tercera es redonda. Son relativamente pequeñas. La redonda mide solo 6.35 centímetros de diámetro. Solo un lado de cada tablilla tiene inscripciones. Los símbolos varían desde las formas abstractas hasta lo que parecen ser representaciones de animales o plantas. Hasta que se descubrieran las tablillas, se atribuía a los sumerios la invención de la primera forma de escritura en el año 3500 a.C. Aunque, para ser honestos, los sumerios siguen recibiendo el crédito por inventar la palabra escrita.
Las tablillas europeas están llenas de controversia. Las tablillas no son un descubrimiento nuevo. Fueron excavadas de una tumba en el sitio arqueológico de Tartaria en 1961 por Nicolae Vlasa. Él y los otros arqueólogos del Museo Nacional de Historia de Transilvania desenterraron esqueletos humanos, evidencia de actividad prehistórica y 3 tablillas de arcilla. Tartaria y las tablillas han sido vinculadas a la cultura Turdas Vinca, un grupo neolítico del que los científicos no saben mucho. Vivían en comunidades dispersas en Hungría, Bulgaria, Serbia y Rumania. En el sitio de Tartaria, todas las evidencias apuntaban a una comunidad neolítica que usaba el lugar como cementerio. Los investigadores encontraron figurillas de piedra, un brazalete hecho de conchas y huesos quemados. No hay duda de que este era un sitio real de la Edad de Piedra y que todos los artefactos encontrados son legítimos. Pero si todo es legítimo, ¿por qué hay tanta controversia en torno a las 3 tablillas de arcilla? Porque son anteriores a la escritura más antigua de Mesopotamia en aproximadamente 2000 años. Y los científicos simplemente no pueden aceptarlo. Las inscripciones más antiguas en tablillas de Mesopotamia provienen de Yemer Nasser y Uruk, que datan de aproximadamente el año 3300 a.C. La cultura Turdas Vinca ya había desaparecido en el año 3300 a.C. Desaparecieron unos 400 años antes por razones desconocidas. Una vez que desaparecieron, parece que su forma de lenguaje escrito se fue con ellos. La única evidencia de que el lenguaje alguna vez existió está escrita en estas 3 tablillas. Los científicos no pueden ponerse de acuerdo en nada cuando se trata de estos artefactos. Son más antiguos que la escritura cuneiforme inventada por los sumerios y los jeroglíficos egipcios. Nunca han sido descifradas. Las tablillas están cubiertas de pequeños símbolos que parecen letras, junto con pictogramas de extrañas bestias con cuernos. Eres bienvenido a intentarlo y ver si tú puedes descifrar las tablillas. La estructura más misteriosa de Egipto. Oculta en las profundidades del desierto egipcio, una maravilla subterránea desafía toda explicación. Esta misteriosa estructura está muy alejada de las icónicas pirámides. Claro, la Gran Pirámide tiene sus intrigas. Nadie sabe para qué se usaba realmente o cómo se construyó verdaderamente. Pero hay otro misterio que creo que deberías conocer más allá de las arenas del desierto. Este misterio está en la antigua ciudad de Ábidos. Es un complejo subterráneo que los arqueólogos han estado luchando por comprender durante más de un siglo. Lo llaman Osireion. Es un nombre que se siente a la vez místico y poderoso. Hay algunos temas que deberías saber sobre Ábidos antes de que las cosas se vuelvan demasiado mágicas. Ábidos es una de las ciudades más antiguas conocidas en el antiguo Egipto y de hecho del mundo. Fue el hogar de templos, una necrópolis real y muchos cultos. Muchos de los primeros faraones fueron enterrados en profundas bóvedas subterráneas debajo de la ciudad. Otros de sus templos más importantes todavía están enterrados debajo de los edificios modernos, que ahora dominan el desierto. Debido a que la antigua ciudad fue sepultada por el mundo moderno, los arqueólogos han trabajado arduamente para intentar desenterrar sus secretos, literalmente desenterrándolos. Una de las cosas más extrañas que se han revelado es el Osireion. Es un templo diferente a cualquier otro templo de la historia egipcia. El Osireion ya era subterráneo cuando se construyó. Fue tallado en la roca madre de Ábidos, hecho para que pareciera totalmente diferente de los otros templos ornamentados que definen la arquitectura egipcia. Era monolítico, enorme, con un salón central, rodeado por un foso y flanqueado por pilares increíblemente grandes. Cada uno de sus pilares estaba tallado a partir de un único trozo de granito rojo. Para construir este lugar se habrían transportado materiales de todo el imperio egipcio. Algunas de las piedras megalíticas pesan más de 100 toneladas. El tamaño y el alcance del proyecto de construcción empequeñecen todo lo demás en Ábidos. Y luego está el misterio de las inscripciones que faltan. Cuando visitas Egipto y exploras sus antiguas ruinas, hay jeroglíficos, inscripciones y frescos en prácticamente todas las superficies. Pero en el Osireion, las paredes están desnudas. Es inusual que una estructura tan monumental haya quedado sin adornos. Ni siquiera había una estatua. El tamaño y la falta de decoración han dado lugar a gran especulación. Mucha gente piensa que este lugar no se construyó como un templo normal. Puede que se haya diseñado para funcionar como algo completamente distinto, pero ¿qué sería? También hay algunas especulaciones sobre que el Osireion es más antiguo que el antiguo Egipto, anterior a los propios faraones. Se ha sugerido que este lugar es un remanente de la civilización que vivió en Egipto antes del diluvio bíblico. Algunos incluso se han preguntado si esto no está conectado con la ciudad perdida de la Atlántida.
Pronto habrá más información sobre la Atlántida, la cueva del inframundo. Protegida dentro de un afloramiento rocoso en lo que parece el fin del mundo, hay un misterio que se remonta al siglo XVI a.C. Hace mucho tiempo, el misterio involucraba a una diosa, una cueva y una forma de llegar al inframundo. En el mismo borde del continente griego se encuentra la ciudad de Eleusis. La ciudad se encuentra al final del legendario camino que conducía de Atenas a Eleusis en la antigüedad, conocido como el Camino Sagrado. Hace 3600 años, Eleusis era uno de los centros religiosos más importantes del mundo conocido. Los peregrinos venían de todas partes recorriendo el Camino Sagrado para participar en festivales religiosos. El más popular de estos festivales eran los misterios eleusianos, que no deben confundirse con los misterios mitraicos. Cada septiembre miles de paganos se reunían en Eleusis, al borde del mar, para pedirle a la diosa Deméter una cosecha abundante. En la mitología griega, Deméter es esencialmente una diosa de la agricultura. El mito afirma que su hija Perséfone fue secuestrada por Hades, señor del inframundo. Hades se coló a la superficie a través de una caverna cerca de Eleusis, robó a Perséfone y la obligó a casarse con él. En represalia por el secuestro de su hija o simplemente por pura tristeza, Deméter provocó una sequía que causó un caos generalizado y hambruna. Hades aceptó a regañadientes devolver a Perséfone cuando Zeus se quejó, pero solo si podía mantenerla en la penumbra con él durante 6 meses del año. Perséfone regresaría al mundo de la superficie y su madre Deméter traería la primavera con nueva vida. Cuando llegara el momento en que Perséfone regresara al inframundo, Deméter se pondría triste y comenzaría el otoño. El misterio sin resolver es que hay una cueva real cerca del distrito sagrado de Eleusis, que podría ser la que usaron Hades y Perséfone. Se llama la cueva plutoniana de Eleusis. No encontrarás otro lugar más cercano al reino griego de los muertos que este. La entrada está ubicada en la parte superior de un conjunto de escaleras talladas en la piedra. La cueva tiene una vegetación inusual que crece a través de sus grietas y hendiduras. Son lugares como este lo que te hacen preguntarte si las historias de los dioses son más que solo historias. Atlántida descubierta en España. La gente ha sospechado que la Atlántida está en algún lugar de España durante siglos. Ahora puede que se haya demostrado que tenían razón. La legendaria ciudad perdida ha sido identificada en algunas marismas de la costa sur de España. Si resulta que no es la Atlántida, debe ser otra ciudad perdida de la que nadie ha oído hablar nunca. La literatura griega antigua apunta a que la ciudad hundida se encuentra en la zona general del sur de España. La gente ha sugerido que la Atlántida estaba en el Océano Atlántico, pero se desplazó hasta la Antártida y se congeló. Algunas personas piensan que la Atlántida estaba en las Islas Azores. Otros dicen que la Atlántida estaba en Portugal, o que estaba situada cerca de Florida, o que estaba en el Caribe. Hay un montón de teorías. Pero la teoría más popular siempre ha sido la de España, especialmente si se confía en la literatura griega, de donde proviene en primer lugar la leyenda de la Atlántida. Según Platón, la Atlántida era una isla gigantesca situada cerca de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules son un lugar real, situado en el estrecho de Gibraltar. Aquí es donde el mar Mediterráneo se encuentra con el Océano Atlántico y donde Marruecos llega hasta el extremo sur de España. Platón también dijo que la Atlántida tenía un ejército muy poderoso. Afirmó que eran una civilización más avanzada que otras y que dominaban el norte de África y la mayor parte de Europa occidental. La Atlántida fue destruida finalmente por su propia arrogancia. Los atlantes desafiaron a los dioses y en respuesta, los dioses los derrotaron. La Atlántida se ahogó bajo las olas en un cataclismo épico y nunca más se le volvió a ver. La autenticidad de la historia de Platón ha sido debatida durante más de 2000 años. Muchos científicos creen que fue pura ficción. Platón era un autor después de todo. Su trabajo era inventar historias. Otros creen que la Atlántida era una ciudad real que fue destruida por una inundación. Luego están las teorías verdaderamente increíbles presentadas por investigadores como Graham Hancock. Según Hancock, hubo sobrevivientes del cataclismo de la Atlántida. Los sobrevivientes se dispersaron por el mundo mientras su tierra natal se hundía bajo las olas. Cuando llegaron a otras partes del mundo y encontraron sociedades primitivas de cazadores-recolectores, los atlantes desplazados les introdujeron la agricultura y otras tecnologías. Algunos incluso piensan que los atlantes podrían haber sido en parte extraterrestres, lo que explica su tecnología avanzada. Lo más probable es que te asombres por escuchar lo que se encontró en el pantano español, y así que aquí está.
En el Parque Nacional de Doñana, España, los arqueólogos han estado ocupados excavando durante más de una década. El área ya fue parte de un documental de National Geographic llamado Finding Atlantis de 2011. La gente ha sospechado que podría estar ocultando secretos críticos durante años. Ahora, un grupo del Reino Unido ha identificado ruinas enterradas debajo del pantano que podrían ser la verdadera ciudad de la Atlántida. Bruce Blackburn, el director ejecutivo de Marine Burrows, dijo que él y su equipo utilizaron registros históricos y datos satelitales para encontrar sitios arqueológicos. Utilizaron los mismos satélites que proporcionaron datos a Google Earth para escanear meticulosamente el Parque Nacional en España. Encontraron grandes círculos impresos en la tierra que podrían haber sido las bases de enormes torres antiguas. También encontraron las ruinas de lo que el equipo cree que es un templo, junto con restos de un malecón. Incluso identificaron signos de que la zona fue golpeada por un poderoso tsunami que inundó todo lo que estaba a la vista. Esta es una excelente prueba de la existencia de la Atlántida, pero no todos están convencidos. Algunos expertos lo han puesto en duda, afirmando que lo que el equipo británico encontró son las ruinas de una cultura totalmente no relacionada. Hay ruinas, pero no hay debate. El equipo de Marine Burrows tomó muestras del material, que fue analizado y se descubrió que era hormigón hecho por el hombre. El hormigón fue llevado a un laboratorio en Italia y datado en unos 12.000 años. Las ruinas en España son incluso más antiguas que Karahan Tepe, según los datos de Marine Burrows. Si estos no son solo muros, templos y torres perdidas de la Atlántida, ¿a qué crees que pertenecían? El Manual de Hechizos. Los investigadores descifraron un antiguo libro de hechizos egipcios, cuyos secretos se creían perdidos para siempre. Las traducciones revelaron un texto de 1300 años de antigüedad, que prácticamente resume el poder mágico. El manual contiene invocaciones y hechizos para hacer de todo, desde obligar a alguien a enamorarse de ti hasta ejercitar tus demonios. ¿Existe la magia en este mundo azul en el que vivimos? Es una pregunta que parece fácil de responder desde un punto de vista científico, pero no es tan simple. Debe haber habido una razón por la que la gente creyó en la magia durante miles de años, ¿cierto? Este libro, titulado Manual del Poder Ritual, contiene información muy real que fue realizada por un practicante de rituales. Por ejemplo, detalla un tratamiento para algo llamado ictericia negra. La ictericia negra es una infección bacteriana real que sigue siendo fatal hasta el día de hoy. Los practicantes antiguos no solo lanzaban hechizos, también trataban problemas de salud reales. ¿Dónde se difundía la línea entre la medicina y la magia? Malcolm Choate, de la Universidad de Macquarie en Australia, dijo que el libro está hecho de pergamino, 20 páginas unidas entre sí, en lo que los investigadores llaman un códice. Comienza con una serie de invocaciones, algunos dibujos y palabras de poder necesarias para realizar hechizos. Malcolm dijo que a medida que el libro avanza, comienza a revelar los hechizos. El libro dice que para subyugar a alguien simplemente hay que clavar 2 clavos en el poste de la puerta, uno a la derecha y otro a la izquierda. Sencillo, ¿cierto? También hay instrucciones para tener éxito en los negocios y deshacerse de los espíritus que pueden estar invadiendo tu cuerpo. Los investigadores creen que el códice fue escrito en el siglo VII por un setiano. Los setianos fueron una de las ramas más extrañas del cristianismo místico que jamás haya existido. Se les llama setianos porque estaban obsesionados con Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Sin embargo, no se sabe mucho más sobre ellos. La Iglesia consideraba a los setianos como herejes, y en el siglo VII se habían deshecho de ellos. La Iglesia los había llevado a la extinción por la violencia o los había expulsado de sus tierras. Aparentemente los setianos adoraban a dioses de los que nadie ha oído hablar hoy en día. Cuando los científicos descifraron el libro de hechizos, encontraron una referencia a una figura divina llamada Bactiota. Bactiota era el grande, que es muy digno de confianza, el que es señor sobre los 40 y las 9 clases de serpientes. Eso es lo más pagano que se puede conseguir. Los historiadores no tienen ni idea de lo que dice el pasaje. No saben quiénes son los 40, no saben qué son las 9 clases de serpientes y no saben quién es Bactiota. Los libros de hechizos suelen ser misteriosos, pero este va más allá de los límites normales de lo extraño. Los investigadores ni siquiera saben dónde fue encontrado, ya que no hay registro de él antes de 1981. Creen que el códice probablemente vino del Alto Egipto, tal vez cerca de la antigua ciudad de Ashmonain. Ahora su sede es el Museo de Culturas Antiguas en Sydney. El vórtice del Cañón del Chaco. Hay un antiguo sitio arqueológico en el suroeste de Estados Unidos que tiene tantos misterios a su alrededor que no estoy segura por cuál empezar.
¿Quieres saber más sobre las extrañas anomalías estudiadas por el gobierno en los años 80? ¿Qué hay de la energía electromagnética que se ha descubierto que permea la zona? O tal vez debería empezar por las misteriosas luces que se han visto en los cielos. El lugar del que estoy hablando es el Cañón del Chaco, una fisura escarpada en Nuevo México que se extiende a lo largo de unos 16 kilómetros. Es un paisaje tan seco y árido como la superficie de Marte. Los acantilados de arenisca son empinados y sosos. Las llanuras que se encuentran más allá están incluso más vacías que las praderas. El Cañón del Chaco no parece un lugar en el que la gente quisiera vivir voluntariamente. Sin embargo, lo hicieron en la antigüedad. Las ruinas de una ciudad de los nativos americanos se encuentran en el corazón del Cañón del Chaco. Sin mucha imaginación, la ruina se llama Cañón del Chaco por la característica geológica. Las excavaciones arqueológicas han demostrado que la ciudad estuvo ocupada desde aproximadamente el año 500 hasta el año 1070. Lo que sucedió después del año 1070, simplemente no puedo decirlo, pero de nuevo, nadie puede. ¿A dónde fueron los residentes de la ciudad y por qué abandonaron el cañón? Son dos preguntas que atormentan a los científicos. La cultura dejó atrás sus increíbles monumentos, claramente construidos por personas que entendían la ingeniería, y ese fue su fin. En tiempos modernos, se han visto cosas extrañas en las cercanías del Cañón del Chaco. Se han presenciado una anomalía inexplicable en el cielo, algo descrito como un óvalo traslúcido que dobla la luz de las estrellas. Aquellos que lo han visto han dicho que parece un vórtice. Algunos sospechan que podría ser la energía persistente de un portal, un vórtice cósmico que se utilizó para evacuar a la gente del Cañón del Chaco a otro mundo. Hay evidencia adicional de que algo mágico sucedió cerca. Fajada Butte es una curiosa escultura en roca con una gran espiral circular en su parte superior. Por la forma en la que fue tallado el petroglifo, parece como si la espiral estuviera en el cielo, como si fuera una representación de un vórtice abierto en las nubes. Hay una figura de palo de un hombre que mete su mano en el vórtice, como si fuera a succionarlo. Todo esto es solo especulación, pero tienes que admitir que algo extraño está sucediendo en el Cañón del Chaco. ¿Podría un portal interestelar ser responsable de la cultura desaparecida? Las líneas de Sajama. ¿Has oído hablar de las líneas de Nazca de Perú? Pero, ¿qué hay de las líneas de Sajama de Bolivia? Los geoglifos bolivianos son 15 veces más grandes que los de Perú y miden casi 16.093 kilómetros cuando se juntan. Tienen incluso menos sentido que los geoglifos peruanos. Casi nada se sabe sobre quién construyó las líneas de Sajama, a diferencia de los científicos que saben exactamente quién hizo las líneas de Nazca. Fue la cultura Paracas, seguida de la cultura Nazca entre los años 400 a.C. y el 500 después de Cristo. En Bolivia, no hay evidencia que indique quién hizo las líneas. Algunas de ellas datan del año 1000 a.C., 600 años más antiguas que las de Perú. Las líneas de Sajama son tan largas que los investigadores creen que habrían sido necesarios cientos de años y varias generaciones para que se hicieran. El cómo lo hicieron es algo menos misterioso. La cultura antigua no necesitaba tecnología avanzada ni láseres de alta potencia. Fácilmente raspaban la capa superior de la oscura roca y tierra de la superficie plana del desierto. Esto revelaba la superficie más clara debajo. Si entras en un trozo polvoriento de tu patio y arrastras un palo por la tierra, eso es más o menos lo mismo que ellos hicieron. Solo que las líneas de Sajama tienen más de 16 kilómetros de largo en algunos lugares y atraviesan obstáculos naturales como si fueran disparadas con un rayo poderoso. Según los científicos convencionales, las líneas de Sajama probablemente se usaron para navegar por rutas de peregrinación a sitios antiguos. Esa es una forma menos directa de decir que eran caminos. ¿Hay alguna evidencia de esta teoría? A lo largo de las líneas se encuentran los restos de santuarios y torres funerarias. Luego, cuando los misioneros cristianos llegaron a Bolivia, utilizaron las líneas de Sajama como caminos que conectaban iglesias y capillas recién construidas. Además, la investigación de Adam Birch ha demostrado que las líneas todavía están en uso hoy en día por el pueblo indígena Aymara. Pero, ¿cuántos caminos necesitaban para llegar a lugares sagrados? Hay docenas de caminos y la mayoría de ellos no parecen llevar a ninguna parte. Aquí hay algo más, y los científicos no pueden descifrar qué es. ¿Qué misterio antiguo te pareció más fascinante el día de hoy? Número 10. Huella de Buda. Las huellas de Buda se pueden encontrar en todo el mundo en templos y montañas, rocas y cuevas, dejadas como un recordatorio de que Buda alguna vez fue real y estuvo presente en la Tierra. Sus huellas dejaron un camino espiritual para que la gente lo siguiera, y ahora hay depresiones físicas en la Tierra, tanto naturales como excavadas, por la gente a lo largo de los siglos. A diferencia de otras deidades de otras
las religiones que nunca han sido confirmadas como reales, Gautama Buda era una persona real. Una de las huellas de Buda más grandes se puede encontrar en Sri Lanka, en la parte superior de Sripada, que se traduce como el pie sagrado. La parte con la que los científicos tienen dificultades es identificar cuáles de estas misteriosas huellas fueron realmente dejadas por el propio Buda y cuáles son creadas por otros. El autor japonés Motoji Niwa pasó años rastreando más de 3000 huellas budistas en Japón, Sri Lanka y otras partes de Asia, pero es literalmente imposible decir cuáles fueron posiblemente dejadas físicamente por el propio Buda. Una de las más famosas es una misteriosa huella natural incrustada en una roca en Praputabat, en el centro de Tailandia. Muchos argumentan que esta es la huella de Buda más convincente de todo el mundo, pero todavía no hay forma de saber quién dejó la huella gigante. Los científicos simplemente no lo saben. Todavía hay otra huella enorme de Buda en Zhengzhou, en China. Se hizo hace más de 1300 años, pero nuevamente los científicos no pueden confirmar quién la dejó. Lo importante es recordar que estas huellas son símbolos sagrados o mágicos, destinados a inspirarte y ayudarte a lo largo de tu viaje espiritual. Número 9. Un idioma antiguo. Los científicos todavía están tratando de descubrir cómo leer el antiguo idioma de la civilización del Indo en el norte de la India. En todo el Valle del Indo, los investigadores han desenterrado sellos, símbolos, miles de inscripciones breves y muchos caracteres espectaculares tallados en paredes de piedra. Pero después de 4000 años, los científicos todavía están perplejos cuando se trata de descifrarlos. Es impactante porque los científicos han descubierto los secretos de los jeroglíficos egipcios. Sabemos cómo leer maya antiguo e incluso la máquina Enigma altamente avanzada de los nazis fue decodificada en la década de 1940. Sin embargo, lo escrito por la civilización del Indo sigue siendo indescifrable. El Valle del Indo fue la cuna de la civilización, ubicada en Pakistán moderno, en el noroeste de la India. La gente del Valle del Indo tenía ciudades urbanas masivas como Harappa y Mohenjo-Daro. Practicaron la planificación urbana a un nivel del siglo XXI. Eran muy avanzados, por lo que sería invaluable que finalmente se pudiera descifrar su escritura y ver qué tipo de cosas estaban escribiendo. La gente floreció aquí aproximadamente al mismo tiempo que los antiguos egipcios, pero desaparecieron de manera mucho más misteriosa y dejaron muy poco de sí mismos atrás. Los científicos todavía están debatiendo el lenguaje subyacente utilizado en las escrituras. Algunos dicen que las inscripciones ni siquiera son escritura real, sino símbolos totalmente inequívocos que representan un significado general. En otras palabras, podrían compararse con un montón de emojis antiguos realmente confusos. Aún así, los científicos trabajan incansablemente para descifrar el idioma y descubrir qué está escrito en los miles de documentos antiguos. Si podemos desbloquear solo un poco, seríamos capaces de entender todo un mundo completo de cómo se ve a través de los ojos de los antiguos avanzados. Número 8. Dientes de tiburón en la ciudad de David. Científicos en Israel han descubierto un extraño alijo de dientes de tiburón fosilizados en un lugar que no tiene sentido que hayan sido encontrados. Descubrieron los dientes antiguos en la ciudad de David, un misterioso sitio arqueológico en Jerusalén de más de 2900 años. La ciudad está ubicada a casi 161 kilómetros de donde debería encontrarse cualquier fósil de diente de tiburón. Los científicos no saben con certeza cómo terminaron los dientes aquí, pero tienen algunas teorías bastante buenas. Una de las teorías es que alguien que vivía en la ciudad de David era un ávido coleccionista de fósiles. Así como la gente moderna colecciona piedras, cristales y conchas y fósiles hoy en día como pasatiempo, alguien podría haber estado haciendo lo mismo en los días bíblicos del rey Salomón. Un individuo pudo haber viajado más cerca de la costa para desenterrar deliberadamente los dientes de tiburón de más de 80 millones de años. El investigador principal del proyecto, el Dr. Thomas Tauken, dijo que los fósiles no estaban en un sitio original. Definitivamente habían sido movidos, lo que significa que probablemente eran valiosos para sus dueños. Los dientes fueron encontrados enterrados en un montón de escombros que alguna vez fue el sótano de una persona. Estaban ubicados en lo que ahora es una aldea palestina llamada Silwan. Los dientes fueron encontrados junto con huesos de pescado tirados a la basura, así como algunos restos de cerámica rota. Realmente es todo un misterio. Los dientes pertenecían a un tiburón del Cretácico superior que se extinguió hace 66 millones de años. Habrían tenido que ser excavados en el desierto de Negev a propósito. Esto significa que sabemos de dónde vinieron y a qué animal pertenecían, pero no por qué fueron devueltos a la ciudad. ¿Cuáles son tus teorías? ¿Era una colección personal? Déjame saberlo abajo en los comentarios.
Número 7. El hierro de Wolfsen. El hierro de Wolfsen es un pequeño cubo que se descubrió en Austria en 1885. El cubo es un trozo de hierro de poco más de 0.45 kilogramos de peso. 4 de sus lados son planos, mientras que los otros 2 son convexos. Para el ojo inexperto parece una pieza de hierro al azar que podría sacar del suelo, pero se hizo famoso porque parece haber sido moldeado a propósito en un cubo. Eso podría ser tan extraño excepto por el hecho de que fue descubierto en una veta de carbón de hace 20 millones de años. Los científicos dijeron originalmente que la pieza de hierro probablemente provenía de un meteorito, pero esto luego fue descartado como falso. Lo que realmente parece es una pieza de hierro fundido utilizada en maquinaria minera. Pero eso no tiene sentido porque se encontró atrapado en un bloque de lignito de 20 millones de años más antiguo que la invención de la minería. Este objeto ha desconcertado a los científicos desde el siglo XIX. Fue analizado en 1966 en Viena. No encontraron níquel, cromo o cobalto. Esto descartó el origen meteórico. La falta de azufre indicó que el montículo no es pirita. La única explicación lógica que se les ha ocurrido a los científicos es que de alguna manera se quedó atascado en la veta de carbón antes de ser encontrado, pero en realidad no explica cómo fue enterrado en el bloque de lignito. Algunos creen que el hierro podría ser una pieza de maquinaria perdida de una antigua civilización que vivió en el planeta millones de años antes de que los humanos evolucionaran. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Cascos de calavera. Hace 2100 años, un par de bebés fueron enterrados en lo que hoy es Ecuador. La parte extraña de este entierro en particular es que los bebés fueron enterrados con el casco más inusual que probablemente hayas oído hablar. Tenían cráneos de otros niños fallecidos sobre sus propias cabezas como cascos. Los científicos no tienen idea de por qué y ni siquiera tienen una buena conjetura para explicar esta extraña práctica. El mayor problema con este inquietante descubrimiento es que es el único en su tipo. El uso de cráneos de niños como tocados mortuorios nunca ha sido practicado por ninguna cultura en el mundo. Hay algunas tumbas extrañas en este planeta, pero esta es la única con cascos de calavera. Los niños eran parte de la cultura Wangala. Fueron encontrados durante excavaciones en 2014 que revelaron otros 11 entierros. Había 8 bebés, 2 adultos y un niño. Fueron enterrados con un ajuar funerario bastante ordinario, a excepción del tocado. Sarah Gunset, antropóloga de la Universidad de Carolina del Norte, lo llamó una tradición mortuoria sin paralelos conocidos. Uno de los bebés murió a los 18 meses. Su casco estaba hecho del cráneo de un niño que murió entre los 4 y los 12 años. Fue lo mismo para el otro niño. Además, las marcas sugieren que el casco fue elaborado al mismo tiempo que los niños morían. Eran ajustados, cortados prácticamente al ajuste alrededor de las cabezas de los bebés. Los científicos no tienen idea de lo que estaba pasando. Número 5. El Valle de los Hombres sin Cabeza. El Valle Nahanni de los territorios del noroeste de Canadá es considerado uno de los últimos lugares inexplorados del planeta. Está a más de 500 kilómetros de la ciudad más cercana y se parece a todo lo que pudo haber sido el resto del mundo antes de los humanos. Es difícil llegar y es un lugar de intriga científica. Para las tribus locales, el Valle Nahanni se llama el Valle de los Hombres sin Cabeza. Los Dene cuentan historias de una tribu guerrera que vivía en lo alto de las montañas e iban a las tierras bajas a matar. Los Dene les temían mucho hasta que desaparecieron misteriosamente y nunca más se les volvió a ver. Simplemente dejaron de asaltarlos. Nunca se encontró ninguno de sus campamentos. Fue casi como si se hubieran evaporado. Si bien esto podría confundirse fácilmente con una leyenda de los nativos americanos, los misterios modernos hacen que parezca un poco más un hecho que una ficción. Un par de hermanos que buscaban oro navegaron en canoa por el río hasta el valle y desaparecieron en 1906. 2 años más tarde, un grupo de búsqueda descubrió los esqueletos en el campamento, ambos sin cabeza. Parecían que habían sido decapitados mientras dormían. Antes de que se fuera el equipo de búsqueda, uno de sus compañeros desapareció y nunca fue encontrado. Los científicos no saben qué tipo de monstruos acechan aquí. Desde que comenzaron los registros, ha habido historias de cadáveres descubiertos, cabañas quemadas hasta los cimientos y personas desapareciendo por completo. Casi nadie que entra al Valle de los Hombres sin Cabeza vuelve a ser visto. Número 4. Huella de zapato antiguo. Se descubrió una huella de zapato en un trozo de carbón de 200 millones de años. Fue encontrada por un empleado de Nevada Mining Company llamado Albert Knapp. Era enero de 1917 cuando Albert encontró el trozo de carbón en un yacimiento de piedra caliza del período Triásico. Parecía mostrar el tacón de un zapato, pero solo el tacón, sin dedos ni muescas ni surcos de la parte inferior. Solo la parte inferior suave del talón de alguien. En marzo de 1922, el New York Times informó que el tacón
tacón le quedaría bien a un niño de 10 a 12 años. También parecía tener una línea de puntadas que se movía a lo largo del borde exterior de la suela. No había duda de que era un zapato moderno, pero ¿cómo se atascó en un trozo de carbón? Esta es otra de las cosas extrañas que los científicos no pueden explicar aún. La mayoría de los expertos creen que es un malentendido o un engaño, porque simplemente no hay forma de explicar una huella de 200 millones de años. Número 3. Cueva de los Huesos. La Cueva de los Huesos en Malta fue ocupada por humanos antiguos más de 2000 años antes de que las pirámides o Stonehenge fueran siquiera conceptos. La cueva tiene la primera evidencia de los seres humanos que se asentaron en las islas maltesas. Hace 12.000 años, durante la Edad de Hielo, Malta estaba conectada a Sicilia por tierra, pero cuando terminó la Edad de Hielo, el agua comenzó a subir y finalmente Malta se convirtió en una isla. Antes de que eso sucediera, los europeos se habían asentado en el área, deambularon por las cuevas maltesas, construyeron hogares y no se molestaron en irse cuando el agua comenzó a subir. Pero esto es lo que confunde a los científicos. Dentro de la misteriosa Cueva de los Huesos, los arqueólogos han encontrado otras cosas además de restos humanos. También han descubierto restos de animales de variedad pigmea. Han encontrado elefantes pigmeos e hipopótamos enanos, junto con huesos de lobos, osos, ciervos y zorros extraordinariamente pequeños. Los científicos no pueden explicar qué causó que todos los animales de Malta fueran tan pequeños. Su mejor suposición es que una vez que se convirtió en una isla, hubo una repentina falta de alimentos y depredadores. La falta de recursos significó que los animales evolucionaron con el tiempo para necesitar menos, y todos comenzaron a encogerse durante miles de años. Pero por supuesto es solo una teoría. Número 2. Idas y venidas inexplicables. En la región de Jebel Kurma, en Jordania, que es básicamente un desierto árido en la frontera de Arabia Saudita, hay algunos entierros bastante extraños. Las tumbas se remontan a la Edad de Bronce, aunque algunas se hicieron tan recientemente como en el período bizantino. Los arqueólogos nunca se molestaron en analizarlas sistemáticamente hasta hace poco. Lo que ahora sabemos es que esta región del desierto fue abandonada y luego repoblada una y otra vez en un ciclo sin fin durante los últimos 4000 años. Los científicos no tienen idea de por qué la gente iba y venía de este lugar. Lamentablemente, casi todas las tumbas ya han sido saqueadas, dejando a los arqueólogos poco para continuar explorándolas. Creen que las personas construyeron sus hogares en áreas apartadas a pie del desierto y luego enterraron a los miembros de élite de la sociedad en las cumbres de las colinas áridas, pero en realidad queda muy poco de posibles asentamientos. Los pocos restos que se han encontrado muestran un patrón irregular de habitación. La gente abandonó el desierto en el tercer milenio antes de Cristo y no volvió hasta el primer milenio. Las personas que regresaron eran diferentes, construyeron montones de entierros ligeramente diferentes e incluyeron diferentes bienes funerarios. Número 1. Un arma homicida medieval. En Bulgaria, los arqueólogos encontraron un anillo con una extraña cavidad que, según dicen, podría haber sido utilizado para asesinar. El subdirector del Museo Arqueológico Nacional de Bulgaria cree que la cavidad en el anillo se usó para ocultar veneno, y ese veneno se usó en asesinatos políticos de la época medieval. El anillo está hecho de bronce, tiene al menos 600 años y se encontró durante las excavaciones en las ruinas del Cabo Kaliakra. Aquí es donde vivían los aristócratas del siglo XIV. Su artesanía es exquisita, probablemente elaborada en Italia o España. Los investigadores no están muy seguros. Dicen que el anillo probablemente se usó en el dedo meñique de la mano derecha del hombre. El agujero estaba en una posición tal que habría permitido al usuario colocar veneno en una copa de vino simplemente moviendo el dedo. Los científicos no saben quién pudo haber sido asesinado por el portador de este anillo. Creen que podría estar relacionado con un noble llamado Drobotixa, quien gobernó en la primera parte del siglo XIV, pero no lo saben con certeza. Gracias por ver el video. ¿De verdad crees que este antiguo anillo fue usado para asesinatos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.